Capítulo 6 de Yupareza de Hernando Sanabria Fernández. Capítulo 5. El asedio. Aunque la presencia de los indígenas significase la salvación del afligido trance en el que se hallaba, el súbito ataque no dejó de causar en el ánimo del capataz Yoay temor y sobresalto en uno. Por de pronto no supo qué partido tomar, si permanecer allí a la expectativa o reunirse con los que momentos antes habían tenido su vida pendiente de un hilo, y la perplejidad vino a sacarle la voz de Barreto, que venían por su reclamo. Solo usted, oh Fernando. No habría de detenerse en lanzar reproches y menos en pedirle explicaciones. Haciéndose cargo de la situación, salió corriendo de la cueva a tiempo que ordenaba enérgicamente: afuera todos, a combatir desde los parapetos la falda está que hierve de cambas. Observó con pavura. Por eso precisamente no hay que perder el tiempo en el descampado. Zumbaban las flechas y debajo a no larga distancia seguía el aterrado japapeo, que es el grito de guerra de los chiriguanos, colocados por alguna seguridad para los cuerpos tras de la cerca de que barboneaba el campichuelo. Los 5 hombres empezaban a descargar sus rifles. A la claridad de las estrechas podían observarse el falio del peñón y los desnudos cuerpos de los atacantes arrastrándose pendientes arriba. No duró mucho la comedida, pues la ejercitada puntería de los vaqueros dio buena cuenta en los que se hallaban más próximos a ganar la eminencia, y mantuvo a raya a los que venían a la zaga. Al término de algún minuto se los veía bajo el pie del peñón en un agitado ir y venir. No volverán a atacar en el resto de la noche, afirmó Fernando en esa sazón, pero mañana sí. Con el descanso de la pelea vino naturalmente al referirse al suceso del apresedio. El caballero que fuera el capataz Yoay no podía menos que echarle en cara su intento criminal y descargarse de la cólera que había suscitado. Ahora ya no pensarán en la plata del difunto. Ninguno contestó a lo que él encimó, salvo que quieran partirla también con los chiriguanos. Tanto derecho tienen ellos como ustedes. Barreto no fue el primero en decir algo. No sabíamos lo que hacíamos. Medina fue el causante de todo. Lo sé bien, replicó Fernando. Él fue quien nos sopló la noticia y nos insistió al hecho. Y ustedes se dejaron llevar como muchachos. Lo demás lo hizo el trago, que nos invitó hasta emborracharnos. Tercio Gómez en ese punto. Eso me lo imaginaba. Medina y López se habían retirado algunos pasos, teniendo con la mayor razón que la reprimenda derivase para ellos en fuerte sanción, pues era suya la mayor parte de la culpa. Ustedes, par de alhajas, no dicen nada, les increpó el mayordomo. Confundido y lebronados, no otra cosa podían dar la callada por respuesta. Y qué valientes tuvieron, añadió Fernando, con sacarnos. Ahora tendrán que ejercitar esa valentía quedándose aquí a hacer la guardia hasta que amanezca. Y en diciendo esto último se dirigió a la caverna, siguió por Gómez y Barreto, y aún no les tenían todas consigo. ¿Qué les va a hacer a esos? Interrogó el primero intimidamente. Nada, lo mismo que ustedes. Cuando el enemigo común es más fuerte y más peligroso, como son ahora los chiriguanos, los cristianos debemos unirnos contra ellos, haya lo que haya. Nos perdona entonces lo que hicimos, aventuró a decir Barreto. A vos te perdoné el primero, porque sos muy joven y tanto fácil de dejarse llevar por otros. Lo que yacía en profunda oscuridad, pues la antorcha se había consumido. Al buscar el camastro a tientas,
acertó a escuchar suaves respiraciones de Yuparesa, señal de que dormía sosegadamente. Tenemos que levantarnos en unas horas para descansar y dormir, si es posible, dijo en voz baja, mientras se tendía sobre el camastro, dejando el rifle al alcance de la mano. Una tenue claridad entraba por la abertura de la guarida cuando se despertó y puso de pie al instante. Arriba, hombres, que ya está amaneciendo, exclamó en voz alta, dirigiéndose a Barreto y Gómez, que yacían a su lado. Los dos vaqueros se incorporaron lentamente, desperezándose un poco. La difusa claridad que penetra desde afuera iba aumentando paulatinamente a su favor. Pudo advertir que la doncella india abría los ojos y los fijaba en él como distraídamente. Vos no te muevas de aquí, notificó con un tono imperioso, pero no exento de amabilidad. Yuparesa movió repetidamente la cabeza en señal de asentimiento, sin desprender los ojos de encima ni despegar los labios. Solía apenas en la gruta, junto con Gómez y Barreto, cuando se dejó oír desde abajo el despacible ruido de tambores golpeados con fuerza, un ritmo lento y vagaroso. Me lo tenía imaginado, apreció rabiosamente el capataz de la estancia de Yoay. Encontraron a Medina y López inclinados sobre la cerca y en actitud que traducía temores ondulantes. Abajo los chiriguanos se movían rápidamente, desparramándose en torno al peñón, como si quisieran rodearlo. Unos cuantos tomaban sitio al pie del declive, protegiendo tras gruesos pedrones y troncos de árboles que a buen seguro acababan de procurarse. La cometida empezó a poco después, pero no en la forma que los vaqueros habían supuesto. Los taimados aborígenes, con los escarmientos sufridos en la pasada noche, no osaron más de aventurarse por el faldillo. Distribuidos en grupos irregulares, flanqueaban a los aislados ribazos, arrastrándose con agilidad de víboras que solo echaron corta carrera para tomar mejores ubicaciones. Así las cosas, empezó a zumbidos de las flechas, mas no cantidad cerrada, sino una por una, con intervalo corto, como si se tratara de amargar e infundir espanto. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, intervino Fernando en esta sazón, y solo cuando tiro esté asegurado. Además, no disponemos de muchas balas, hay que ahorrarlas. El amago o lo que fuese se prolongó hasta el final de la mañana. Durante ese lapso, los bien medidos disparos que los vaqueros dieron a buena costa de los asediadores más osados, que quisieron animarse a los cantiles de peñón, pero poco a poco fueron retirándose para progresarse de nuevo en una ondada y a prudente distancia de su objetivo. No todos se han retirado, estoy seguro, sentenció Barreto, hasta haberlo conservado en aquel movimiento. Quedan varios desparramados y ocultos de vuestra vista, vigilando lo que hacemos, arguyó Gómez. Decí más bien haciendo al cerco, indujo Fernando con el ceño fruncido. Estamos cercados y nos atacarán enseguida. Atacarnos precisamente no, pero seguirán como están hasta que les dé la gana. Fernando, al decir esto, había dado espalda a la cerca y puesto la vista encima de sus presuntos victimadores de la noche anterior. Bueno, les digo, mostrando alguna consideración, ustedes también se merecen un descanso. Vayan a reposar, que al menos por el momento aquí no haya mayor peligro. López y Medina hicieron lo que se les decía. Apenas se habían perdido en el interior de la gruta, y Yuparesa se asomó a la entrada de esta con una actitud hierática de siempre, pero dejando ver que la compañía de los rebelados le despertaba inquietud. Vuelve adentro, Yuparesa, nada
hay aquí que temer ya de esos hombres? Indicó Fernando al verla. La cuña obedeció a medias, dándose unos pasos hacia atrás, pero sin adentrarse bien, y quedando aún casi a la vista. Entre tanto, a Barreto y Gómez, en cumplimiento de órdenes, se les fue dada, teniendo en mano los menesteres de disponer algún alimento, y al parar mientras en lo que pasaba, Barreto no pudo menos que exclamar: «Es lo último que queda». Fernando, al oír la advertencia, se limitó a hacer el gesto de contrariedad. La tarde transcurrió sin novedad que se presentaba más, no sin alguna que otra flecha zumbase entre los asedios. Bueno, prueba de ello es que los chiriguanos seguían firmes en su intento. Al cerrar la noche fueron tomadas todas las precauciones conducentes a evitar un ataque sorpresivo como el anterior. Solo entonces pudo notarse de que también el agua se había concluido. «Tendremos que aguantarnos eso más», tronó Fernando con ira. «¿Hasta cuándo?», clamó Gómez, dejándose llevar por el abatimiento. «Mientras uno está con vida, las esperanzas no se pierden». Arguyó aquel, readquiriendo su serenidad habitual. «Las esperanzas, ¿y de qué?», insistió Barreto. «De que alguien aparezca y que nos socorra. Todo es posible con la permisión de Dios. Solo Dios puede salvarnos», musitó Gómez por lo bajo. «Y esta noche no podríamos aventurarnos a salir de aquí», sugirió Gómez, y desde horas antes ha puesto de nuevo en confianza. Fernando sonrió amargamente. «Sí, pa' que los cambas del demonio nos cojan a la salida y nos hagan pesadilla, tal vez valiéndonos de la cuña. Lo que quieren es precisamente eso, recuperar a la cuña, y a nosotros justamente ajustarnos la cuenta. Si es por eso, ¿en qué se arriman entonces sus esperanzas? ¿En que estamos los cambas en guerra y haciendo lo que hacen? No es posible que hasta el momento la gente de los pueblos vecinos de La Lagunilla y Charagua de Sauces no haya salido armada a combatirlos, y de Charagua, que nos queda más cerca, querían asomarse por acá. Ya lo dije, mientras hay vida hay esperanza». Las precauciones tomadas para esa noche no tuvieron mucha razón. Es la hondada donde los chiriguanos se habían concentrado. Hubo desde temprano hasta cerca del alba una ruidosa algazara, cuya nota dominante fue el tam fatídico de los tambores. El resplandor que salía de allí y alcanzaba a los lugares inmediatos dejaban ver que tenían encendidas varias hogueras, y que a buen seguro alrededor de aquellas discundían a su gusto. La vela junto a la cerca fue suspendida a la actitud de la noche. Solo queda un hombre de guardia, y los demás fueron a descansar silenciosos y ya trabajados por el hambre y la sed. La aurora del nuevo día les halló una vez en el lugar de aporte, a tiempo que los asediadores volvían a la media hora del día anterior a la misma hora. A indicaciones de Fernando, los hombres se distribuyeron en torno a los burdes del desencampado, más para vigilar a aquellos que para hacerles fuego. Y parece, entre tanto, había vuelto a asomarse en la entrada de la caverna, y cuando el hombre yo ahí fue a pedirle que volviese dentro, ella murmuró en voz baja, como si temiera ser oída por los demás: «Es mi gente». «Eso ya lo sé», replicó él con cierta destemplanza. «Vienen por mí a rescatarme de ustedes, y a arrancarnos la vida a nosotros. Si pudiera yo te libraría de morir, pero no podés». «Voy a intentarlo». «¿Cómo?». Yo parece se quedó callada y quedó mirándole, llevando los ojos al suelo, como si no atinara a dar con la respuesta, dándole hecho a la interpretación que se le ocurriera. Fernando concluyó con increparla con razón de aspereza. «Algo está tramando, y no ha de ser bueno». «El caray está lejos de mis pensamientos», replicó ella con aire de contrariedad.
Él empezaba a impacientarse, no obstante la simpatía que le despertaba en su interior el remazo de aquellos ojos insinuantes. Te he dicho que tu sitio está dentro, exclamó finalmente. Ella no se movía y por el contrario se atrevió a contradecirle bien con tono de súplica y voz baja todavía. No, no permite el tubichacaray que salga un poco después de tanto encierro. A Fernando no se le aflojó las cuerdas de su energía, tan tensas hasta ese momento, y tras de breve vacilación manifestó su asentimiento. Bueno, un rato nada más, y luego nuevamente a cueva. Dio cara vuelta y fue a donde los hombres yacían apostados. Abajo todo estaba quedó al aparecer, pero en cuanto era dado observar el agitarse de las ramazones de algunos arbustos y los follajes de tal o cual planta rastrera, se juró indicio de que por allí vagando los tosudos chiriguanos, manteniéndose al cerco, y de la cuenta de ello iba con 4 vaqueros en un lado para otro, reteniéndose por momentos de aquí y allá para mejor observar los flancos del ribazo que les servía de fortaleza. Hallábanse con la ahincada vigilancia, servía de fortaleza. Hallábanse en esa hincada cuando de pronto Medina interrumpió con su grito: «Camba perra», tronó señalando con la mano el lugar opuesto a aquel en el que se hallaban. Al volver todas las vistas yacía, alcanzando a ver a Yuparesa de pie sobre la cerca, moviendo aún los brazos de modo que estuviera señalándoles a los suyos. En menos de lo que se trata por decirlo, el descubridor del hecho llegaba hasta el lugar donde la India se había empinado y derribaba a esta hacia adentro, haciéndole caer de bruces, más aún llevando de su furia de vale fuertes puntapiés, en tanto que de su boca le salían gruesas frases de indignación. Algunos de los otros quiso hacer lo mismo, pero intervino Fernando, y tras algunos forcejeos consiguió liberarla, permitiendo que se incorporase. Ya tiene bastante reflexión, sino sin mucho cuidado. Merece que la matemos ahora mismo para que no vuelva a traicionarnos, barbotó aún Medina, fuera de sí, o por lo menos que le echemos de una buena paliza para que se acuerde, sugirió López con fogosidad. Creo que ya llevó ya lo que debía. Terció Barreto. Yuparesa sangraba de la nariz y los labios, pero había tomado una actitud de insensibilidad casi retadora. Fernando le indicó con un gesto que se retirara, a lo cual obedeció, caminando en dirección a la cueva, renqueando ligeramente. ¿Volvemos a amarrarla?, consultó Medina. No hace falta, con lo de hoy tiene para ponerse quieta en adelante, repuso Fernando. Si usted así lo dispone, murmuró aún por lo bajo el peón de Muyupampa. La noche cayó a mucho no haber ocurrido el percance. Otra vez, como en los precedentes, hubo que tomarse los recaudos de la situación que la situación exigía, y está con mayores razones. Por causa de lo ocurrido en el campamento chiriguano se dejaban ver los resplandores de las hogueras, pero no reinaba el bullicio, y el ruido de tambores de la noche pasaba. Malo, muy malo, sentenció Fernando sin atreverse a decir otra palabra, en razón de aspecto que presentaba las cosas. Fue preciso velar como si había hecho anteriormente los 5 hombres, permaneciendo durante horas recorriendo los bordes del peñón y principalmente avisorando el declive, que era parte del peligro más inminente. Empero nada hubo que despertarse sospechas. No van a atacar, no son sujetos de hacerlo, dijo Fernando al rato largo de vigilancia. Ni tienen apuro ninguno, lo que quieren es matarnos de hambre y de sed. Aquí arriba, imprecó Gómez desolado. A filo de medianoche, Fernández dispuso a unos fuera
a descansar mientras otros seguían montando guardia, y él entre estos, los desfavorecidos encaminaron rápidamente a la caverna, pero apenas seguían entrado en ella, salieron gritando una. La camba se escapó. El capataz corrió cerciorándose con la esperanza de que se hubiera arrinconado por alguno de los vericuetos interiores, pero no había ninguno de ellos, y fue preciso admitir que la yuparesa los había burlado. ¿Por qué pudo escapar la maldita?, preguntó colérico. Pensando y recapacitando, llegaron todos a la conclusión de que, trepando por las zanjas que cerraban la cueva, habían ganado la cumbrera de esta. Se aprovecharon de que la confusión oscura y de haber estado todos en la atención puesta en lo que pudiera ocurrir abajo, o una vez en la cumbrera, se arrastraría por los nudos del lomerío que enlaza con el peñón con la montaña próxima, y de allí habríale sido ya menos dificultoso seguir adelante. Tal vez era la única versión admisible. Esto nos va a traer graves consecuencias, sentenció el capataz. No bien hubiese llegado a esta conclusión, la cuña informará a su gente de la situación en que nos encontramos, adujo Barreto, y de que apenas nos quedan balas, agregó Gómez, y traerá más camas para atacarnos por el lado que sirvió de escape. La culpa es solo de usted, osó decirle López en ese punto. Usted no quiso que la amarráramos. No tengo que dar cuenta a nadie de qué hago, bramó Fernando, picado por la acusación, y a menos vos, infeliz somos todos aquí, desafió López más osado. ¿Vas a callarte o soy el que mando? Y si no me obedeces, ha pasado el momento de obedecer, y ahora ya la cosa es otra. Fernando, fuera así, le propinó una bofetada con el que le entierra como si fuera un escupitajo. Bueno, hasta aquí llega el capítulo 6. Si mal no entiendo. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias por escuchar, y como siempre recomiendo que tengan el libro como compañía para que ustedes puedan entender mejor la historia disculpen, mejor la historia, y poder entender en el caso de que se me trabase o tuviera algún error en la lectura. Igualmente, muchas gracias por escuchar. Bye.